Bienvenidos a una edición más de Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Este día hablaremos sobre el sistema previsional desde un enfoque de género. Para ello nos acompaña Rubenia Castro. Ella es economista y cuenta con una maestría en políticas públicas. Rubenia cuenta con más de 15 años de experiencia en política fiscal y ha trabajado temas de presupuesto e impuestos, entre otros. ¿Qué tal, Rubenia? Muy bien, muy contenta de estar aquí, poder hablar de estos temas importantes para el país. Muchas gracias por estar acá. Para comenzar, si gusta, podemos iniciar hablando un poco sobre su experiencia con la publicación de Claxo sobre el sistema previsional con enfoque de género, avances y retrocesos en Latinoamérica, en el que usted pues ha trabajado como coautora, ¿no? Sí, bueno, primeramente quizás comentarles que esta investigación nosotros la realizamos tres personas, tres economistas, ¿verdad? Natalie Chacón, Carlos Argueta y yo. Entonces, nosotros participamos en una convocatoria que lanzó Claxo en 2023, ¿verdad? Para que se pudieran presentar propuestas de investigaciones para el caso de Latinoamérica en el tema de pensiones con enfoque de género, ¿verdad? Entonces, digamos que hubieron más o menos unas 150 propuestas. Nosotros quedamos, bueno, nuestra propuesta fue seleccionada, ¿verdad? Y tuvimos ese proceso de investigación durante el año 2023 y finalmente en 2024 se publicó el libro, ¿verdad? Que está en la página de Claxo. Tenemos el link que tal vez lo ¿Lo pueden podemos compartir. compartir? Ajá. Y lleva a un libro, ¿verdad? Donde hay varios capítulos escritos por diferentes investigadores, investigadoras de América Latina, ¿verdad? En el que se plantean diversos temas relacionados a los sistemas previsionales con un enfoque de género en América Latina. Entonces, nosotros somos el capítulo 1, por si nos quieren buscar directamente. Ajá. Sí. Entonces, ese es como el marco de esta investigación. Entiendo. Bueno, tal vez para dar como un poco de contexto, ¿verdad? No sé si nos puede comentar un poco sobre, pues, en un contexto donde la población, ¿verdad?, va en tendencia a la vejez, ¿por qué se considera importante que la población conozca sobre los sistemas previsionales? Bueno, yo creo que este tema quizás eh, para las personas en general, ¿verdad? Cobra principal relevancia hasta que ya estamos acercándolos a la etapa de jubilación, ¿verdad? Entonces, en la juventud, que es donde deberíamos preocuparnos por realmente aportar hacia sistemas previsionales que sean sostenibles y que sean justos, no le ponemos mucha atención al tema, ¿verdad? Pero es en la etapa activa, en la que todos y todas tenemos esa disposición a poder cotizar a un sistema previsional, ¿verdad? Eh, Poca importancia le encontramos, ¿verdad? Incluso eh, hay una cultura en la que, eso es en toda América Latina, ¿verdad? Hay una cultura en la que se considera que el aporte previsional es innecesario, ¿verdad? Y que ese dinero pudiera estarse utilizando, digamos, de manera individual, ¿verdad? Hacia otras necesidades que obviamente todos los seres humanos tienen, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ese ahorro que se va realizando, ese aporte que hacen los trabajadores y los empleados y en muchos casos el Estado, ¿verdad? A estos sistemas previsionales garantizan que las personas en su vida, en su etapa pasiva, que es después, generalmente después de los 60 años, ¿verdad? En la que ya no somos tan productivos como antes, ¿verdad? Y que ya no generamos ingresos producto de nuestro trabajo, ¿verdad? Ese ingreso, esos beneficios de aportar a un sistema previsional son importantes, ¿verdad? Porque garantizan la calidad de vida de los adultos mayores, ¿verdad? Y además garantizan también
el cumplimiento de los derechos humanos de un segmento importante de la población. O sea, entonces, por eso son importantes. Entiendo. Cuando decimos, ¿verdad?, que la población va en tendencia a la vejez, ¿también a qué nos referimos? Cuando hablamos que la población va hacia el envejecimiento, esto significa que en relación a la población total, el porcentaje de población que está en edad productiva se va reduciendo y proporcionalmente va tomando mayor importancia aquel segmento de población en edades pasivas, es decir, después de los 60 años. Entonces, eh, y igual la población de niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Se va reduciendo, es decir, van naciendo menos niños, ¿verdad? Se va ampliando porque también se va ampliando la esperanza de vida de las personas, es decir, los años en que una persona vive, ¿verdad? Entonces, eso significa que si se reducen los nacidos, ¿verdad? Hay menos población joven y hay más población adulta. Por lo tanto, es una población más envejecida. Es una Ajá, población que ajá. necesita siempre tener acceso a los A recursos, los ¿no? recursos, sí, sí. Entiendo. Y bueno, también nos podría comentar cuál es la diferencia entre un sistema de pensiones de reparto a uno de capitalización. Son como dos modalidades diferentes, ¿verdad? Un sistema de reparto implica que hay un fondo común y solidario, ¿verdad? En el que todas las personas en edad activa, es decir, todas las personas que están trabajando y que cotizan al sistema, ¿verdad? Se hace un fondo común, entran cotizaciones de los trabajadores, de los patronos, y con ese fondo se van pagando las pensiones de aquellas personas que ya están en edad pasiva o son pensionados. Ese es un sistema de reparto. Y un sistema de capitalización individual es un sistema generalmente de administración privada en el que se crea una cuenta por cada uno de los cotizantes. Es decir, cada persona que cotiza al sistema tiene su cuenta, ¿verdad? Y en esa cuenta individual van cayendo todas las contribuciones que cada trabajador hace, más el aporte patronal que se hace también, es decir, el aporte del empleador. Entonces ahí se van creando esas cuentas y todas esas cuentas forman el fondo de pensiones también, ¿verdad? Entonces generalmente se les dice de capitalización individual porque, eh, digamos, a diferencia de los sistemas de reparto, que es un solo fondo, ¿verdad? Que usted se va registrando en base al salario de cada uno de los cotizantes, ¿verdad? Se va registrando, sí, las cotizaciones, pero no es que uno pueda decir, yo tengo $10,000 ya ahorrado. En el caso de la capitalización individual, sí, ¿verdad? Em, entonces, generalmente estos fondos en la capitalización individual son invertidos, ¿verdad? Son invertidos y se gana una rentabilidad por esos fondos y esa rentabilidad también es parte de la cuenta individual. Entonces, los de reparto generalmente son de administración pública y los de capitalización individual, que es como el otro extremo. Entre esos pueden haber diversos modelos también. El otro generalmente son de administración privada. Ujú. Entiendo. Y bueno, ¿cómo puede influir los años de una persona cotizante? ¿Cuánto tiempo ha cotizado, me refiero? Ujú. Y de repente también el salario que esta persona tiene en la pensión que recibirán. Son dos factores determinantes, ¿verdad? Pero eh, va a depender del sistema, el tipo de modelo, ¿verdad? Por ejemplo, en un sistema de reparto, los años de cotización son importantes, ¿verdad? Porque generalmente las leyes previsionales establecen una cantidad mínima de años cotizados,
¿verdad? En el caso de El Salvador son 30 años cotizados, ¿verdad? Es decir, eh, va a variar entre un sistema a otro, que se cumpla el requisito de años cotizados y de edad de jubilación, ¿verdad? Esos son como dos aspectos diferentes, pero hay sistemas en los que una persona se puede jubilar solo con los años cotizados. En otros sistemas debe cumplir los dos requisitos, años cotizados y edad de cotización. Ahora, el salario en un sistema de reparto es importante, porque principalmente los salarios que se ha tenido en los últimos años, porque a partir de ese promedio salarial, ya sea de 10 años, 3 años, depende de cada sistema, ¿verdad? Como esté definido, se va a calcular el monto de la pensión. Y en un sistema de capitalización también es importante los años cotizados, ¿verdad? Porque como le decía, ¿verdad? Generalmente las leyes provisionales establecen un mínimo de años cotizados, si no, no cumplen los requisitos de jubilación. Entonces, y el salario también es importante, el salario que ha tenido a lo largo de toda su vida laboral, porque como ahí sí se va registrando eh, lo que se va aportando de acuerdo a su salario en toda su vida laboral. Al final, la pensión es calculada en base al saldo que tiene en la cuenta individual, ¿verdad? Entonces, no necesariamente en base al promedio salarial, sino que a lo que usted efectivamente tiene Lo que ha ahorrado ajá, durante lo que ha toda su vida ahorrado. laboral. Ujú. Entonces, por eso es que decimos que los sistemas de reparto son solidarios, los otros son, digamos, como de responsabilidad individual, ¿verdad? También tiene que ver con la administración de los fondos, porque la rentabilidad es un ingreso importante a esa cuenta, o debería de ser un ingreso importante, ¿verdad? Ajá, porque define el monto de la pensión al final. Rubenia, no sé si nos puede comentar qué factores afectan la sostenibilidad de un sistema de pensiones. Sí, como le comentaba anteriormente, ¿verdad? La sostenibilidad de un sistema de pensiones, bueno, primeramente va a depender también de el tipo del sistema en el que estamos, pero básicamente, como en todo fondo y en todo sistema que requiere financiamiento, ¿verdad? La sostenibilidad va a depender de que los ingresos al sistema sean superiores a los egresos en el sistema, ¿verdad? Esto significa que los ingresos a un sistema previsional vienen dados por aportes de los trabajadores, aportes de los empleadores. En el caso de los sistemas de capitalización, la rentabilidad de los fondos y aportes que generalmente se dan por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, esos son los ingresos. Y los egresos de un sistema previsional, pues básicamente son el pago de beneficios, ¿verdad? Que son las pensiones. Pensiones por vejez, por invalidez y a los beneficiarios, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Que para garantizar que un sistema de pensiones sea sostenible, tenemos que garantizar que haya un suficiente flujo de ingresos que pueda hacer frente a los gastos del sistema. Mm, entiendo. Eh, y bueno, entrando ya en la publicación, ¿verdad?, que se hizo el año pasado, a nivel latinoamericano, ¿cuáles son los resultados más importantes de esta investigación? Sí, el estudio que nosotros realizamos junto a Natalie y a Carlos analizaba los sistemas previsionales de 4 países, de Uruguay, México, Guatemala y El Salvador. Entonces, nuestro objetivo era hacer una comparación de cuáles eran las características más importantes de esos 4 sistemas previsionales y evaluarlos en términos de equidad de género, ¿verdad? Entonces, entre los resultados que nosotros encontramos, porque el análisis que nosotros hicimos, aparte de hacer una caracterización general de cada uno de los sistemas,
encontramos que existe varias diferencias en cuanto a equidad de género, ¿verdad? Que, digamos, son comunes entre los 4 países, ¿verdad? Con diferentes grados de profundidad en esas desigualdades, ¿verdad? Entonces, la primera es que hay una desigualdad entre las pensiones que reciben los hombres y las pensiones que reciben las mujeres, ¿verdad? Y que esto está dado por causas estructurales, ¿verdad? Del mercado laboral, pero también por el diseño de los sistemas previsionales. Entonces existe esa desigualdad. También existe en la mayoría en 3 de los países existe como más limitaciones de acceso al sistema previsional por parte de las mujeres, ¿verdad? Que también en gran medida sí está explicado por la estructura del mercado laboral, pero de igual manera por el diseño de los sistemas, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros también identificamos que si bien de manera general las personas adultas mayores, es decir, las personas mayores de 65 años, tienen como un mayor nivel de representación en los porcentajes de pobreza a nivel de los países, ¿verdad? Las mujeres tienen mayores niveles de pobreza en esa etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, y esto viene dado no solo por la precarización de las pensiones, ¿verdad? Sino que también por eh, todo lo que viene englobado, ¿verdad? En estas desigualdades que se dan, tanto que vienen heredadas del mercado laboral y que también son parte de los sistemas de protección social y los sistemas previsionales. Entiendo. En el caso particular de El Salvador, ¿cuál es el panorama en cuanto a las pensiones? Bueno, en El Salvador, eh, en comparación con los otros 3 países, es decir, con Uruguay, México y Guatemala, ¿verdad? Es de los países que tiene una menor cobertura de la población económicamente activa, es decir, de la población que trabaja, perdón, de la población que está en edad de trabajar y que quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, es el país que tiene una mayor cobertura, aproximadamente entre el 20 y el 23% de cobertura, es decir, solamente el 23% de la población económicamente activa puede acceder al sistema previsional, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Uruguay, que es uno de los países que tiene un sistema más sólido, más sostenible y con beneficios más equitativos, ¿verdad? Estamos hablando de más del 80% de cobertura, ¿verdad? Entonces hay una diferencia importante. Ajá, bastante marcada. En el caso de México, oscila entre el 30 y el 50% de cobertura entre los años que nosotros analizamos. Guatemala se nos acerca un poquito más, ¿verdad? Pero El Salvador siempre queda abajo de Guatemala. Así que esa es como la primera característica, ¿verdad? Poca cobertura del sistema, de ese sistema. Eso significa que al final solo el 23% de las personas pueda tener acceso a esos beneficios, ¿verdad? Entonces el resto de los adultos mayores no puede aspirar ni siquiera a tener una pensión que venga de digamos, una modalidad contributiva, porque también nosotros analizamos el tema de las pensiones no contributivas. Entonces, el tema de las pensiones no contributivas en este contexto, como el de El Salvador,
en el que el acceso al sistema contributivo es bien limitado, toma relevancia, ¿verdad? Entonces, lastimosamente en el país no hay como un programa público bien estructurado, ¿verdad? Que garantice una pensión básica universal, ¿verdad? Que sería un beneficio no contributivo. Entiendo. Bueno, ya mencionaba usted, ¿verdad?, que em, hay una diferencia bastante marcada entre em, lo que el sistema de pensiones o previsional cubre a mujeres y a hombres, una diferencia marcada de género. Sí. En el caso de El Salvador, ¿qué se puede observar? Más o menos la diferencia entre la pensión que recibe un hombre y una mujer es un 30% menor la pensión que reciben las mujeres. Esto es explicado en el caso salvadoreño por varios factores, ¿verdad? El primero es que, como les decía, y lo hemos venido repitiendo, em, el mercado el sistema de pensiones reproduce las desigualdades que son parte del mercado laboral, ¿verdad? En el mercado laboral, las mujeres tienen un salario inferior al de los hombres. Obviamente Hay una eso, brecha salarial. ajá, entonces eso reduce el monto de la cotización. Es decir, como en El Salvador tenemos, digamos, en teoría, porque en la ley dice que tenemos un sistema de capitalización individual, aunque funciona de manera totalmente diferente, pero en teoría lo que va ingresando a esa cuenta individual es menor para una mujer que para un hombre. Segundo, es que hay una diferencia en edad de jubilación. Nosotros podríamos creer que eso es una ventaja, pero en realidad es una desventaja. Que las mujeres se pueden jubilar a los 55 años y los hombres a los 60 años. Eso lo que significa es que hay 5 años menos de cotización. Entonces, cuando le van a calcular el monto de la pensión, ¿verdad? Hay 5 años menos de ingresos al momento de calcularle la pensión. Ese es otro elemento. Y otro es que por las diferentes responsabilidades de cuidado que asumen, ¿verdad?, las mujeres a lo largo de la vida, por ejemplo, cuando van a tener un bebé, ese periodo es un periodo inactivo. Entonces, durante ese periodo no se cotiza. Y el periodo de los 4 meses que hay que cuidar al bebé, no se cotiza. Entonces, si se enferma un familiar y las mujeres deciden no trabajar o tomarse un año para cuidar a familiar o personas adultas mayores o los mismos niños, ¿verdad? Interrumpen el periodo laboral. Entonces eso también, ¿verdad? Influye en el total del monto que va a tener una mujer cuando le van a calcular la pensión al total del monto que. Entonces eso reduce el monto de las pensiones. Sí, la verdad es que es muy importante tener en cuenta la desproporcionada carga de cuidados que las mujeres tienen en los hogares, ¿verdad? Y cómo afecta hasta en estas situaciones, ¿verdad? Que muchas veces no tomamos en cuenta. En ese sentido, ¿qué retos y oportunidades tiene El Salvador sobre las pensiones y cómo se puede reducir esta brecha de género? Nosotros hacemos algunas propuestas importantes eh, como resultado de este estudio, ¿verdad? En primer lugar, nosotros, bueno, está el tema de tocar necesariamente la estructura del mercado laboral,
¿verdad? Y está el tema de diseñar sistemas previsionales que tengan un enfoque de género, ¿verdad? Entonces, eh, estas, las medidas que están enmarcadas tanto en tocar la estructura del mercado laboral como en diseñar sistemas que tengan enfoque de género, ¿verdad? Pasan por, en primer lugar, reconocer que hay una desigualdad, ¿verdad? Y tomar acciones que vayan a minimizar los efectos negativos en cuanto a precisamente a profundización de brechas de desigualdad, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros proponemos que haya un reconocimiento del trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, que realizan las mujeres, ¿verdad? Tanto dentro del sistema laboral, ¿verdad? Que se reconozca que hay un trabajo no remunerado, que es importante para la reproducción del sistema económico, ¿verdad? Que lo realizan las mujeres y que se debe reconocer, ¿verdad? Y por lo tanto, los sistemas previsionales también deben incluir acciones, ¿verdad?, que vayan encaminadas a esto, como por ejemplo, garantizar pensiones para las personas que han cuidado toda su vida, ¿verdad? Es decir, pensiones no contributivas, porque como no reciben una remuneración, entonces no hay forma de cotizar, pero sí hay programas públicos. Hay experiencias en países, por ejemplo, Uruguay, tiene este tipo de programas. México acaba de introducir este tipo de programas. Y hay otros países que no incluimos en el análisis, pero que sí estudiamos, como Argentina, Chile, que tienen este tipo de programas que reconocen el trabajo que una mujer ha hecho a lo largo de su vida, trabajo no remunerado, asignando una pensión no contributiva, ¿verdad? Entonces, este es un elemento importante. Y otros elementos que tienen, que van relacionados a bonos, también hay experiencias de bonos por maternidad, digamos el Estado o el patrono reconocen ese periodo en el que la mujer pues ha tenido que dejar su trabajo remunerado por asumir esas responsabilidades, y se les asigna un bono que va a ser parte de ese fondo de pensión. Entonces, al final no se ve esa diferencia porque existe ese ingreso, se mantiene, ¿verdad? No es otorgado por el cotizante, sino que por el Estado, por la empresa, pero eso garantiza que al reducir esa brecha de desigualdad al momento en el que se calcula la pensión. Mm, entiendo. Sí, muy importante lo que menciona, ¿no? Porque eh, el reconocimiento de las personas que cuidan, que generalmente son mujeres, no se ve. Y con la cuestión de maternidad también es bastante sorprendente, ya que pues sin las mujeres que maternen no van a haber trabajadores en el futuro, ¿verdad? Este, bueno, no sé si ya para ir cerrando, nos puede comentar un poco de cuáles son las conclusiones del primer capítulo de la publicación, que es la parte de El Salvador. Sí, nosotros al final hicimos una cuantificación de una medida bien puntual, que es una pensión básica universal para todas las personas que se encuentran en condición de pobreza y que son mayores de 60 años. Pero entonces cuantificamos que más o menos el Estado debería estar asignando entre 300 y 600 millones de dólares para financiar este programa, ¿verdad?, de pensión básica universal, y que elevaría la cobertura a más o menos un 80% de la población adulto mayor, ¿verdad? Y además reduciría los niveles de pobreza, ¿verdad? Y cubriría una buena parte bueno, al 100% de las personas que se encuentran en condición de pobreza. Entonces, entre las conclusiones, ¿verdad? Hay varias reformas que hay que hacer al sistema.
el sistema es un sistema desigual, con poca cobertura, que debe estar en constante revisión, ¿verdad? Debe haber transparencia en la ejecución de los fondos. No hemos hablado ni nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la deuda de pensiones, ¿verdad? Pero quizás un dato importante, del 2022 al 2023 la deuda de pensiones creció en $3.000 millones, ¿verdad? Y venía creciendo, el último crecimiento que tuvo fue 900 millones. Entonces ese salto entre 900 a 3.000 millones, que no sabemos en realidad porque no hay información, el destino de los 3.000 millones, ¿verdad? De deuda de pensiones. Entonces, si estamos hablando que cubrir con una pensión básica universal a el 100% de personas mayores de 60 años que están en condición de pobreza, vale entre 300 a 600 millones, ¿verdad? Y vemos que hay 300 millones que no sabemos el destino, ¿verdad? Entonces eso significa que se pueden haber financiado 6 años de pensión básica universal. Entonces, esas son como las conclusiones, las grandes conclusiones. Sí, bueno, con eso ya pueden ir a revisar el documento de la publicación para que ya puedan entender un poquito más sobre el panorama actual de las pensiones y el sistema provisional en El Salvador y lo que se podría hacer, ¿verdad?, para el futuro. Muchas gracias, Rubenia, por acompañarnos y por compartir con nuestros seguidores un poco más sobre este tema. Vamos a seguir trabajando y a seguir informando un poco más sobre estos temas tan importantes para las personas. Les invitamos a seguir las redes de Colproce, seguir el podcast Economía y Realidad de Colproce y que comenten y nos dejen sus sugerencias sobre otros temas que les interese que cubramos. Y nada, nos vemos en la siguiente edición del podcast.